Tras la breve escala en Israel en la mañana de este lunes, donde brindó un discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la localidad costera de Sharm el-Sheikh, en Egipto, para copresidir una cumbre por la paz en Gaza junto a su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi y una veintena de líderes de distintos países y organizaciones internacionales. Hamás liberó hoy 20 rehenes como parte del acuerdo de paz que firmará este lunes con Israel en Egipto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso, una máxima anunciada por Inumet de 20 grados. A esta hora estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tienen que tener en cuenta que en Lorenzo Carnelli, entre Canelones y Maldonado, hay tareas de saneamiento, que Juan Antonio Rodríguez, entre Rodó y Chaná, hasta las 17 horas se están realizando trabajos de carga y descarga. Y en Osorio, entre 26 de marzo y Lamas, hasta las 20 hay trabajo de hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La Cámara de Diputados continúa desde esta mañana con la votación del proyecto de ley de presupuesto, en particular artículo por artículo. Este jueves 16 a la hora 23:59 vence el plazo de 45 días que le otorga la Constitución para aprobar el proyecto y enviarlo al Senado. La Asociación de Funcionarios Electorales se declaró en preconflicto y no descarta tomar medidas que afecten las elecciones universitarias del 12 de noviembre. El Partido Nacional resolvió convocar a la Comisión de Salud al presidente de ACE, Álvaro Danza, para saber qué decisión tomará respecto a su trabajo en el organismo y en instituciones de asistencia médica privada. El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, Daniel Radío, dijo a MBD Noticias que en la institución hay margen para la esperanza en el trabajo con adolescentes privados de libertad. El presidente Yamandu Orsi participó este domingo en las actividades conmemorativas del 200 aniversario de la batalla de Sarandí en Sarandí Grande, departamento de Florida. El director nacional de Educación, Gabriel Kirichi, dijo que la forma más democrática de celebrar el pasado es con cada localidad y conociendo su historia. Finalizó ayer la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, que incluyó presentaciones de libros, talleres, recitales y mucho más. La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quirin, reflexionó sobre la importancia de este espacio e hizo un balance de esta última edición. La votación del proyecto de ley de presupuesto, en particular artículo a artículo, sigue desde esta mañana en el plenario de diputados. Este jueves a las 23:59 va a vencer el plazo de 45 días que le da la Constitución para aprobar el proyecto y enviarlo al Senado. El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, dijo que el presupuesto destinado a la educación es magro y que las reasignaciones de recursos para la Universidad de la República son una gota en el océano. El legislador indicó también que el plenario va a tener que definir a qué le da prioridad, si a las Fuerzas Armadas o a la educación pública. Y en el caso particular de la UDELAR, las reasignaciones que se han anunciado por parte de la bancada de gobierno son una hoja en un monte, son una gota en un océano. Estamos hablando de partidas de 200 millones de pesos, 5 millones de dólares. Solo para contemplar las becas, la UDELAR necesita 20 millones de dólares. Cuando lo que no se ha dicho es que el acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto supone reasignar 30 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. Eso es la prioridad para el gobierno, no la educación, que le da migajas y que no cambia en lo sustantivo
su incidencia en el producto y vamos a tener el presupuesto más bajo en los últimos 15 años del país en educación. ¿El Partido Colorado va a votar la reasignación? Bueno, nosotros estamos estudiando, estamos evaluando una propuesta para que esos 30 millones de dólares que forman parte del acuerdo de Cabildo Abierto y el Frente Amplio para las Fuerzas Armadas sean destinadas para la universidad, para la UTEC y para la ANEP. ¿Cuándo la hacen la propuesta? La estamos formalizando seguramente por estas horas y el plenario tendrá que resolver si la prioridad son las Fuerzas Armadas o la educación pública. El diputado Álvaro Rodríguez Hunter del Partido Nacional dijo que confía en que el Senado vote más reasignaciones para la Universidad de la República y también para la UTEC, una institución que le preocupa especialmente porque dijo que ha sido testigo del desarrollo que ha tenido en los últimos años y de la importancia que tiene para la descentralización de la educación. Agregó que el Partido Nacional va a presentar otras propuestas de reasignación de rubros para mejorar la dotación destinada a la educación. El Partido Nacional va a estar presentando otras reasignaciones que, si bien obviamente son mayores a las aprobadas en este caso por la bancada oficialista, bueno, sin duda que se mejora el presupuesto que vino, donde realmente compareció la UDELAR y la UTEC y fueron bien claros que con el presupuesto actual no daba para financiar la operativa en lo que tiene que ver también con el desarrollo territorial y que podía estar corriendo riesgo esa ampliación característica que viene realizando tanto la UDELAR como la UTEC, que en particular en lo que tiene que ver con la UTEC, bueno, somos defensores de la misma porque hemos visto en testimonio lo que se ha desarrollado y el impacto que tiene en varios departamentos, más que nada en lugares donde la educación convencional, los títulos convencionales a veces a esos jóvenes no los atraía y bueno, la UTEC ha logrado atraer a esos nuevos jóvenes. Confío en la segunda cámara, confío en el Senado y que se puedan estar realizando otras reasignaciones porque muchas veces en campaña electoral hablamos mucho de educación y después cuando llegan los presupuestos no se ven reflejados, ni que hablar con los porcentajes manejados en campaña electoral que suenan muy lindos, pero cuando después llegan los presupuestos claramente no se cumplen. Reasignaciones presupuestales por 500 millones de pesos para la salud, justicia y educación. El diputado Agustín Mazzini del Frente Amplio destacó la reasignación de 230 millones de pesos para la Universidad de la República. Muy contento con las reasignaciones que se pudieron lograr aquí en el Parlamento, de 230 millones de pesos para la UDELAR y además 60 millones para el Hospital Universitario, el Hospital de Clínicas. ¿Se queda corto esa reasignación? Y bueno, la universidad tiene un presupuesto acumulativo que ha ido creciendo con los años. Obviamente precisamos más universidad para poder expandirnos más en el interior, para que se pueda llegar a toda la población, pero siempre hay esperanza y siempre hay posibilidad de crecer un poco más. Hay críticas desde el Partido Colorado de que ha sido uno de los presupuestos más bajos para la educación. Bueno, eso es una manera de verlo que no compartimos, porque el presupuesto de la educación es incremental, es la línea base del último gobierno de coalición, más estas reasignaciones y más el presupuesto que se ha dado. No sé dónde ve el recorte el colega. La UDELAR es una universidad que tiene 175 años y que ha ido creciendo. Obviamente siempre puede crecer más y es una esperanza de todos los uruguayos que la universidad siga creciendo como ha ido creciendo hasta ahora. Y el acuerdo con Cabildo Abierto fue clave para lograr con sus 2 votos la mayoría de 50 necesaria para validar los cambios impositivos, entre ellos el llamado impuesto TEMU. El diputado Álvaro Perrone explicó la decisión de su partido de acompañar las reasignaciones propuestas por el Frente Amplio. Nosotros ayer aprobamos los artículos impositivos porque son temas que nosotros veníamos hablando hace bastante tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto mínimo global en todas las discusiones que dimos sobre el gasto tributario en el gobierno pasado. En base a eso también nosotros hicimos nuestra propuesta que veníamos diciendo públicamente de solicitar un incremento para el personal subalterno en las Fuerzas Armadas y también sanidad militar. Uruguay tiene un régimen de exoneraciones que es el doble del régimen de América Latina. El gasto tributario en Uruguay, el régimen de exoneraciones
operaciones ronda los 4.000 millones de dólares anuales, y nosotros lo que decíamos es, hay que revisar el sistema de recaudación del gasto tributario uruguayo, porque sin la recaudación las políticas públicas se ven menguadas. Entonces, bueno, esto de alguna forma contempla lo que nosotros veníamos diciendo. En cuanto al impuesto que se le denomina TEMU, nosotros le decíamos ayer, es como una nueva pandemia mundial en el comercio. Entonces los países vienen tomando distintas medidas, algunas impositivas, otras de otro tipo. Este gobierno toma esta medida, hay que seguir regulándolo, hay que hacerle seguimiento para seguir viendo cómo sigue impactando TEMU a nivel mundial. Luego de este primer vistazo a la propuesta del Frente Amplio de la reasignación de recursos, ¿qué idea general se llevan? Bien, a ver, hubo un reclamo que todos aceptamos y dijimos, acá tenemos que trabajar, que fue la UTEC, y bueno, la universidad también, sin duda. Escuchamos la propuesta, sí, del parque industrial en Pando y en Rivera. Todo eso fue la presentación que hizo el gobierno hoy, que ahora va a seguir la discusión y hay que atender también el planteo de los distintos partidos. El feminista emitió un comunicado en el que reclama por la falta de presupuesto para el tratamiento de la violencia de género. En una carta publicada este lunes, las organizaciones feministas señalan que cuando pasaron 40 días desde que los cuerpos de Alfonsina y Francisco, los dos niños víctimas de violencia vicaria, fueron encontrados por la policía, y a poco más de que se realizara una reunión con la sociedad civil para instalar una mesa de trabajo contra la violencia de género en Presidencia, donde representantes de la sociedad civil hicieron una propuesta y quedaron a la espera de un próximo encuentro que nunca se realizó. Nadie volvió a convocar a otro encuentro para seguir el tema, y tampoco se prevé un aumento de los fondos para el combate de la violencia de género, que según remarcan apenas prevé $750.000 para servicios en mujeres y la creación de 2 nuevos juzgados de género y una fiscalía en violencia doméstica. El comunicado culmina alertando que mañana habrá otros casos tan graves como este, y decenas de miles no llegarán a este final, pero seguirán soportando la tortura de ser violentadas a diario sin que el Estado asuma su responsabilidad principal, que es garantizar seguridad y una vida libre de violencia. Y la Asociación de Funcionarios Electorales se declaró en preconflicto y no descarta tomar medidas que afecten las elecciones universitarias del 12 de noviembre. En esta jornada se está realizando un paro de actividades con críticas a todos los partidos, a los que cuestionan porque, pese a reconocer como justos sus reclamos, no están acompañando sus palabras con actos, según dicen. En la previa a la discusión presupuestal hemos mantenido reuniones individuales con más de 30 legisladores de todos los partidos políticos, quienes tomaron como válidos y legítimos nuestros reclamos. Lo mismo ocurrió a posterior una vez que concurrimos como organización ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dice un comunicado de la FEU dando cuenta del contexto en el cual se declararon en preconflicto. Al día de hoy, pasada la votación del presupuesto en comisión, agregan, nos encontramos con la ausencia de las propuestas del conjunto de las y los electorales en el articulado. Por eso aseguraron que no permitirán que se siga desconociendo la ardua tarea que llevan adelante en pos de una mayor calidad democrática, remarcando que nuestros reclamos por mayor salario y condiciones laborales son más que justos, al contar con una de las partidas salariales más bajas del Estado. El sindicato reivindica el rol fundamental de la tarea que cumplen no solo cuando se eligen presidente y parlamentarios. Por eso mencionan que actualmente están abocados a la organización de las elecciones universitarias y que no descartan tomar medidas de afectación de tareas si se incumple con las promesas. A mediados de septiembre, cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la FEU entregó un informe reclamando 20.000 pesos escalonados por funcionarios hasta el final del quinquenio para equiparar sus salarios con los funcionarios del Poder Legislativo y mostrando el estado ruinoso de la mayoría de las oficinas en las que cumplen labores y que según el presupuesto previsto tampoco podrán ser acondicionadas en este periodo. Volvemos a temas del Parlamento. El senador Martín Lema, del Partido Nacional, dijo que su partido resolvió convocar a la Comisión de Salud al presidente de ACE, Álvaro Danza, para saber qué decisión va a tomar respecto a su trabajo en el organismo y en instituciones de asistencia médica privada. Lema considera que hay una incompatibilidad moral en la situación de Danza, cuestionó la actitud de la ministra de Salud, Cristina Luchtenberg, y del presidente de la República, Yamandu Orsi, y destacó que no se descarta incluso realizar una interpelación por este tema. Vamos a hacer un llamado, después de haber tenido reuniones con el diputado Sadjian, que es miembro de la Comisión de Salud de Diputados, y con el diputado Minni Furi, en donde resolvimos primero llamar a comisión específicamente por esta incompatibilidad moral. Estamos definiendo si va a ser Comisión de Salud del Senado, que ahí promoveríamos
la comisión en dicho ámbito o en diputados. Estamos esperando que se despeje el tema del presupuesto y salir en el Senado de temas como el de la eutanasia. Y no descartamos un llamado a sala en caso de que nos defina de qué lado del mostrador quiere estar. O está por la gloria en ACE o está por el poder adquisitivo en los prestadores privados. Con la intención de interpelar. No se descarta la interpelación. Sí creo que hay una falta de la ministra de Salud Pública de no exigir que el presidente de ACE tenga una dedicación exclusiva, y creo que hay una falta también del presidente de la República, que le está temblando el pulso, de exigir que el presidente de ACE tiene que tener una dedicación total. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que a pesar de las restricciones presupuestales es tiempo de que en Uruguay se vuelva a pensar y soñar en grande. Lo dijo en el marco de la Feria de Ingeniería de Muestra que se desarrolló este fin de semana en la Facultad de Ingeniería. Yo creo que tenemos que volver a invitar a la sociedad uruguaya a pensar a lo grande. Creo que necesitamos como sociedad, desde las instituciones públicas, instituciones privadas, pensar a lo grande, porque el Uruguay lo puede hacer. Lo hace, lo está haciendo, ustedes lo están mostrando hoy acá, lo que están haciendo los estudiantes de ingeniería y las cosas que podemos hacer. Y creo que es momento de que haya una generación que piense a lo grande de vuelta al Uruguay. Hubo una generación que pensó, a principios del siglo pasado, el Uruguay a lo grande, fundó empresas públicas, fundó varias de las facultades que tenemos, fue a buscar gente afuera para traer al Uruguay el mejor conocimiento que había en el mundo para empezar a desarrollar conocimiento local. Yo creo que tenemos que volver a pensar a lo grande, a soñar a lo grande nuevamente, y quizás es momento de pensar algunas de estas cuestiones que hacen al Uruguay, al desarrollo del país, pensarlo desde otro lugar, y para eso necesitamos a la Universidad de la República, necesitamos a la UTEC, necesitamos a la UTU, a la ANEP, para pensar juntos qué Uruguay queremos construir todos y todas, y yo creo que tenemos la enorme oportunidad de hacerlo, así que creo que las cosas que están haciendo ustedes nos invitan a pensar a lo grande, y creo que por eso es darle un gracias enorme, aún en un contexto de restricción presupuestaria. El presidente Yamandu Orsi participó este domingo en las actividades conmemorativas del 200 aniversario de la batalla de Sarandí, en Sarandí Grande, en Florida, y en ese marco el director nacional de Educación, Gabriel Quirichi, dijo que la forma más democrática de celebrar el pasado es con cada localidad y además conociendo su historia. La batalla de Sarandí, ocurrida el 12 de octubre de 1825, es uno de los hitos del proceso de la independencia en la que las fuerzas orientales, al mando de Juan Antonio Lavalleja, lograron una victoria ante las tropas del Imperio del Brasil. En representación del Poder Ejecutivo, el director nacional de Educación, Gabriel Quirichi, señaló que Sarandí es una demostración de que fueron las y los orientales los que ganaron en la cancha las primeras y decisivas batallas. Las memorias de todos los pagos tienen que ser recuperadas y reconocidas, y eso nos permite pensar que los estudiantes de las escuelas, de los liceos, que quizás sean, yo ya no sé si es tataranieto, chonzo, pero tenemos tantas historias en nuestro país para compartir que celebrarlo acá es valorar esa comunidad uruguaya que trasciende la historia. En tiempos donde muchas veces aparecen titulares que tienen poco valor histórico, que a veces estamos más para la tribuna, las redes sociales, que hay que polemizar con papeles viejos para buscar clics o conseguir un reel, creemos que la mejor y más democrática forma de celebrar el pasado es con cada localidad y conociendo su historia, desde lo más actualizado, pero aportando investigación científica para aportar a que tengamos una historia de verdadero carácter nacional. Esto supone una cosa muy importante. Hay que superar las miradas simplificadas y tenemos que seguir construyendo un clima de voces populares, donde todos los pueblos puedan dar verdaderamente su forma de contar qué fue lo que pasó. Esta actitud de ir pueblo a pueblo no es un culto al localismo, sino una articulación moderna y de futuro con las investigaciones que propone la ciencia. La mirada científica de hoy tiene que superar las simplificaciones de campo-ciudad, civilización y barbarie, que tan poco han ayudado a comprender la dinámica histórica y la sinergia de nuestro país. Y a eso, a estudiar entre todos los pueblos, pero con ciencia y energía, nos comprometemos con toda la comunidad.
Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social que están afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, el SUTIGA, realizaron hoy un paro con una movilización en 18 de julio, barrio Zamorín, frente a la sede del Ministerio. Están reclamando el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de obligaciones con varias organizaciones que a la vez brindan servicios a esta cartera. Estamos denunciando otra vez atrasos. En algunos casos hay compañeros de centros 24 horas que hace 2 meses, que es como el atraso más grave, que no cobran su salario. Y después hay organizaciones que avisaron este mes que también se iban a atrasar y que no iban a tener fondos. Esto afecta a por lo menos 3 organizaciones que tendrán alrededor de 15 refugios, 24 horas, centros nocturnos. Y esto es histórico, no es de este gobierno ni esta administración. Nosotros en la administración pasada nos movilizamos bastante también, ubicamos el problema y hablándolo también con los propios actores, que son las organizaciones, incluso el Ministerio, en lo que es la tercerización en sí misma, que es un proceso muy caótico de darle la gestión a privados por parte del gobierno, de darle fondos a privados que después tienen que rendirle al Ministerio y eso hace una burocracia que es casi infinita a veces, que tiene muchos factores. También hay parte a veces del Estado que no controla estas organizaciones gestionan mal, entonces después empiezan a parar esos fondos y eso nos afecta directamente a nosotros. Entonces para nosotros uno de los principales problemas es la tercerización. Más allá de eso, sabemos que Sibila va por este modelo, también porque lo ha dicho que quiere trabajar de esa manera. Nosotros lo que necesitamos es que nos den una solución definitiva a los trabajadores. Recibimos ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado desde la sede del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Desde las 10 de la mañana está reunido el directorio del Partido Nacional con varios temas en agenda, entre ellos el presupuesto, la seguridad ciudadana, encabezados por el presidente de este organismo, el ex senador Álvaro Delgado. Lo que sí podemos adelantar es que el directorio nacionalista emitió una declaración en que saluda el cese al fuego logrado en el conflicto de Medio Oriente, haciendo un llamado a los países de la región a apoyar justamente este cese al fuego y la búsqueda de una solución para la situación que se vive en esa zona del mundo. En la declaración, el Partido Nacional saluda y reafirma su firme repudio a toda acción terrorista y también sus arraigadas convicciones en favor de la resolución pacífica de los conflictos y el pleno respeto al derecho internacional. Lo que decíamos es que insta a los actores políticos de la región a seguir trabajando por una paz justa y duradera, que sea respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino, como ha sido la posición histórica del Partido Nacional. En minutos vendremos con la conferencia que habrá tras el final de este directorio, que encabezará, como decíamos, el presidente del organismo, Álvaro Delgado. Segundo bloque de MB Noticias. Continuamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, Daniel Radío, dijo que en la institución hay margen para la esperanza en el trabajo con adolescentes privados de libertad. Habló también del funcionamiento del directorio, donde la oposición tiene más representantes que el oficialismo, y destacó como aspecto negativo el fuerte nivel de ausentismo en la plantilla docente que está trabajando allí en el organismo. Hay una escala humana con la que da la posibilidad de trabajar. Yo he encontrado en el personal una cosa muy bien, muy favorable en muchos casos, gente muy comprometida con la camiseta puesta de la institución y en muchos casos muy capacitada, pero que me he sorprendido, ¿no? No solamente idóneos porque hacen el trabajo, porque lo saben hacer del tiempo que lo hacen, sino formados. Consultado sobre el reclamo de docentes de secundaria que trabajan en los centros Sarandí y Piedras, que denuncian que los adolescentes internados no llegan a la educación formal y que a la hora de elegir las horas en secundaria están en una segunda ronda, Radío dijo que es atendible. Posiblemente hay cosas para corregir de parte de INISA, posiblemente hay partes de corregir también del sistema educativo. Hay que mirar las planillas de ausentismo docente y se asusta uno con eso, ¿no? ¿También en INISA? Mucho más que afuera de INISA, mucho más que afuera.
El directorio de INISA está integrado por un representante del oficialismo y 2 de la oposición, una situación inédita en el Estado uruguayo. ¿Cómo funciona? ¿Hay problemas? Lo matamos. No. No funciona. Si nos escucha Saavedra. Funciona muy bien. Tenemos un clima espectacular en la relación con el presidente y con el otro director. Muy buen clima, nos ponemos de acuerdo rápidamente en las cosas, hay un ánimo constructivo, estamos creyendo en un proyecto compartido, insisto, tanto de Ángel Facchinetti como de Saavedra y quien habla, así que estoy esperanzado con eso, ojalá funcione, ¿no? Me parece que hay chance, hay un margen importante para la esperanza. El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, aprobó un préstamo para la construcción de la represa de Casupá por $130 millones. Esta obra fue definida por el presidente de OCE, Pablo Ferreri, como imprescindible para asegurar el abastecimiento de agua en el área metropolitana. La confirmación del préstamo por parte del Banco CAF llegó este fin de semana, según lo publicado por Presidencia de la República en su portal, en una nota que destaca el compromiso del organismo regional con el desarrollo uruguayo. Sin dudas es un hito importante para poder avanzar en una obra imprescindible para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, expresó el presidente de OCE, Pablo Ferreri, luego de comunicarse con el director ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados. El préstamo será por $130 millones para construir la represa en Casupá, departamento de Florida, tal como se había anunciado en septiembre cuando CAF y OCE suscribieron un acuerdo para trabajar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto. Además de financiar la construcción y dentro de la asesoría, la entidad financiera brindará apoyo para elaborar el pliego de licitación y el informe ambiental, así como para evacuar consultas de las empresas que participen. De los $130 millones aprobados por CAF, 110 serán para la obra en sí y los otros 20 millones para pagar expropiaciones. La represa abarcará 118 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce, convirtiéndose así en la más grande del país y asegurando el suministro metropolitano de agua potable hasta el año 2045, según las previsiones oficiales. En este sentido, y si se cumple el cronograma previsto, el pliego estaría listo a fin de año, la licitación se concretaría durante 2026 y a principios de 2027 comenzarían los trabajos. Fue arrestado en Argentina el uruguayo Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a su ex esposa Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio. Además, había secuestrado a su hijo de 5 años con quien pretendía cruzar la frontera hacia Uruguay. El detenido es el responsable de la cuenta de redes Varones Unidos, que criticaba la ideología de género y también criticaba la ley de violencia basada en género. En la mañana del sábado, en la ciudad de Córdoba, Argentina, una mujer y su madre fueron asesinadas presuntamente a manos del uruguayo Pablo Laurta, expareja de una de las víctimas, quien además raptó a su hijo de 5 años con la intención de cruzar la frontera hacia Uruguay. Luego de la desaparición de ambos, se emitió una alerta Sofía, que implica la difusión del caso a través de redes sociales, teléfonos celulares y demás. Este domingo, después del mediodía, Laurta fue hallado en un hotel de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú junto con su hijo pequeño que no presentó lesiones. En tanto, el hombre fue detenido por la policía de Entre Ríos. En ocasiones anteriores, Laurta había sido denunciado por su expareja por violencia de género. Ambos vivían en Uruguay hasta que la mujer decidió irse a Argentina luego de un intento de ahorcamiento por parte de su esposo. El presunto agresor era quien estaba tras la cuenta de redes sociales Varones Unidos, en que apuntaba en contra de supuestas denuncias falsas por violencia de género. Y el comité del Premio Nobel anunció hoy que el Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Morkir, Philippe Aghion y Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. Dice la información que a Morkir por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico y a Howitt por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa. Morkir estudió la historia económica en profundidad y demostró que la revolución industrial no fue una casualidad, sino el resultado de una larga acumulación de conocimiento y cultura científica que animó a las personas a inventar y a experimentar. Demostró cómo la apertura de las sociedades a las nuevas ideas creó un entorno propicio para que la innovación floreciera generación tras generación. En la década de 1990, Philippe Aghion y Peter Howitt desarrollaron además un modelo económico que cambió nuestra comprensión del crecimiento
crecimiento moderno. Dice un crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa, donde las nuevas ideas reemplazan a las antiguas. Algunas industrias desaparecen, pero surgen otras nuevas y más productivas en su lugar. Gracias al trabajo, los economistas y los responsables de las políticas ahora pueden comprender mejor cómo la investigación, la educación y la competencia impulsan el crecimiento a largo plazo y por qué las economías que adoptan la innovación son más capaces de avanzar y además son más capaces de superar las crisis. Volvemos con nuestro periodista Eduardo Delgado, a punto de comenzar la conferencia de prensa en el Partido Nacional. Eduardo. Así es, Rosina, comienza la conferencia de prensa encabezada por el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Escuchamos lo que comenta en este momento. La Secretaría de Asuntos Internacionales del Partido Nacional. El Partido Nacional trató varios temas en el día de hoy, temas que tienen que ver con la coyuntura, el presupuesto, informe legislativo, a cargo de los diputados que estuvieron trabajando en el presupuesto y los senadores que están en la tarea parlamentaria. Después se elaboró una declaración que en realidad se congratula el cese de fuego obtenido del conflicto en Medio Oriente, así como la liberación de los rehenes que se encontraban secuestrados por la organización terrorista Hamás. Y obviamente pide a todos los actores seguir trabajando por una paz justa en las aspiraciones de los pueblos, como ha sido una posición histórica del Partido Nacional, y de repudio a toda acción terrorista, a la resolución pacífica de los conflictos y al pleno respeto al derecho internacional. En ese sentido, es una declaración que ha hecho el Partido Nacional en función de los acontecimientos de último momento, que son auspiciosos, pero hay que seguirlos monitoreando. Y en lo personal, obviamente estamos hablando de las legítimas aspiraciones de ambos pueblos. Nosotros vamos a participar como presidente del directorio el jueves en una recordación al acto terrorista del 7 de octubre, donde hubo una cantidad importante de muertos, más de 1000 muertos, y una cantidad importante de rehenes, y por la paz, a favor de la paz, que se va a realizar en la Plaza de Trujillo, organizado por el Comité Central Israelita. Después, además de esta declaración, estuvimos aprobando un cronograma que empieza el próximo sábado, vinculado a jornadas de análisis, autocrítica y oportunidades de mejora, que va a ser el partido. Ustedes se recuerdan que nosotros nos comprometimos a ese proceso después que pasara el proceso electoral de mayo, que terminara todo el ciclo electoral, que se eligiera el nuevo directorio, a hacer una etapa de análisis. Una etapa de análisis que es una etapa de análisis con oportunidad de mejora, viendo qué cosas se pueden corregir, qué cosas hay que reafirmar y qué cosas hay que hacer nuevas en función de las realidades electorales de todo el proceso nacional y del proceso departamental de mayo. Y esto se va a organizar con 5 regionales, con la estructura partidaria en todo el país. La primera empieza la semana que viene, el 18, en Fraiventos, con las departamentales, los dirigentes, alcaldes, ediles, legisladores, en Río Negro, Soriano, Colonia, San José y Flores. Es la primera etapa de análisis, autocrítica y oportunidad de mejora. Después sigue la regional norte el sábado 25, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Después hay el sábado 1 de noviembre todo lo que es noreste, La Valleja, Duranos, Cerro Largo, 33 Rocha. Después el 8, Maldonado y Roche, y el 15 de noviembre Montevideo y Canelones, que va a contar en primera instancia con una presentación. Bien, estamos viendo a Álvaro Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional, hablando de este cronograma de actividades que van a realizar a lo largo de todo el país para realizar la autocrítica, pero también saludando y celebrando el acuerdo logrado en Oriente Medio. Vamos a recibir ahora a Abril Mederos, está ella en el Parlamento. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti también.
Buen mediodía, Rosina. Exacto, porque es una nueva jornada de discusión presupuestal aquí en el plenario de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad con un claro enfoque a lo que son las reasignaciones tanto para la Universidad de la República como para la UTEC, lo que ha generado, diversas discusiones entre oficialismo y la oposición. Estamos con el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala. Gracias por estos minutos. ¿Por dónde pasan las discusiones en esta jornada? Bueno, por donde tú decías, estamos discutiendo el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y las reasignaciones. Como ya sabes, hay un paquete de reasignaciones que presentó el Frente Amplio. La Universidad de la República es la principal beneficiaria, digamos, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de pesos de reasignaciones, de los cuales 290 están destinados a la Universidad de la República. Entonces, ahí tenés 290 para la universidad, 80 millones para el UTEC, que es lo que está en debate en este momento. Lo enviado por el Poder Ejecutivo, que son los 400 millones de pesos, más estos 290, más 80, 290 para el UDAR y 80 para el UTEC. ¿De dónde se toman esos fondos? Salen de dos renglones presupuestales. Uno tiene que ver con un préstamo internacional, los servicios, o sea, el repago de un préstamo internacional que estaba negociado con la CAF y que fue reestructurado, se va a pagar en otros plazos y con otros montos, o sea que hay una parte que sale de ahí, y la otra bolsa, digamos, importante, tiene que ver con recursos salariales del Ministerio de Economía. Con eso se juntan los 500 millones de pesos. El Partido Colorado planteó más temprano que lo que habían acordado con Cabildo Abierto respecto a determinadas asignaciones presupuestales para sanidad militar y otros órdenes militares, esos 32 millones fueran también destinados a la UDELAR y la UTEC. ¿Cómo se para el Frente Amplio frente a esta propuesta que condiciona el apoyo de Cabildo Abierto a los artículos de incrementos impositivos? Claro, es como vos decís, condiciona el apoyo de Cabildo Abierto y además es plata que ya está en el Ministerio de Defensa, o sea, no es plata que nosotros saquemos de otras partes del presupuesto para asignarla al Ministerio de Defensa, es plata del Ministerio de Defensa que se reasigna dentro del Ministerio de Defensa. ¿Qué tan relevante es estos cambios impositivos para el financiamiento tanto de la Universidad de la República como en general? Es muy importante. Los cambios impositivos implican en el correr de los 5 años unos 600 millones de dólares anuales. Estamos hablando que solo con el impuesto mínimo global, esto que pagarían las multinacionales localizadas en el país, estamos hablando de unos 360 millones de dólares en la primera tanda de pagos. Es muy relevante para financiar todo el presupuesto, no solo los incrementos que estamos resolviendo ahora, sino el presupuesto en general. Zabala, le hago la última consulta en relación al caso, este doble femicidio perpetuado por un uruguayo en la ciudad de Córdoba, posterior secuestro del hijo del victimario, que derivó en un comunicado de la Intersocial Feminista a todo el sistema político cuestionando que no hay suficientes recursos para género, esto es ley de violencia basada en género, tanto como fiscalías y juzgados vinculados en el marco presupuestal. ¿Esto ha sido tomado como discusión parlamentaria en el Frente Amplio o en general para pensar en reasignaciones orientadas a ese punto? Sí, lo hemos tomado en la discusión. Hay una mesa también entre el Poder Ejecutivo con las organizaciones feministas para evaluar no solo este último caso, sino los problemas. Tenemos una epidemia, digamos, de violencia de género. El Poder Ejecutivo va a anunciar en breve algunas medidas. Nosotros estuvimos en conversaciones con el Ministerio del Interior porque pensábamos que una medida presupuestal que se podía tomar ahora era incrementar lo asignado para tobilleras, para dispositivos electrónicos. El Ministerio del Interior nos contestó que en realidad ya tienen previsto un adelantamiento de la compra de los dispositivos electrónicos, o sea que con el presupuesto actual ya hay un redireccionamiento para atender la emergencia y para tener algunos efectos concretos que tienen que ver también con el sistema de justicia, ¿no? En el presupuesto se crean juzgados, se crean fiscalías y nosotros esperamos que el Senado pueda reasignar un poco más de recursos también para esta tarea. Obviamente que son insuficientes, nosotros compartimos la preocupación de la Intersocial Feminista, es una preocupación no solo compartida, sino que acompañamos, pero bueno, estamos ahora tomando estas decisiones. Más adelante seguramente tomaremos otras y la preocupación del Poder Ejecutivo no solo es explícita, sino que es en coordinación con la Intersocial Feminista. Veremos cuáles son las medidas que anuncia el Poder Ejecutivo, pero tenemos confianza que serán acordadas.
Muchas gracias. La palabra del diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio y vamos a continuar compartiendo con ustedes los avances que surjan aquí en Diputados con respecto a la votación del presupuesto quinquenal. Muchas gracias, Abril. Ahora nos convoca otro periodista, Federico Jurkovic. Está en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Buen mediodía para ti también. Buen mediodía, Rosina. Aquí estamos en la entrada de la Facultad de Arquitectura. Vamos a hablar de alguna manera de temas vinculados con personas vinculadas a la facultad, pero con la mirada puesta en otro punto de Montevideo y con un proyecto que en su momento tenía la Facultad de Veterinaria instalada en un predio que al irse empezó a ser objeto de distintos proyectos y miradas. Se formó un grupo ciudadano que en principio, pensando qué podría hacerse ahí, se encontraron que acá había un proyecto casi en desarrollo para construir edificios y el resto de infraestructura asociada como servicios y comercios. Ha habido una serie de reuniones hace pocos días, Rosina, donde tanto la Universidad de la República, que es dueña del predio, como la Intendencia de Montevideo, dieron de alguna manera tranquilidad a este grupo ciudadano que se oponía a este proyecto. Estamos con Ramiro Rodríguez, y Jorge Nudelman, con ellos vamos a hablar. Empezamos con Ramiro para que nos cuente en principio qué pasó en esas reuniones, cuál fue la respuesta y cómo tomaron en todo caso lo que le dijeron. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias. Como bien decías, nos reunimos con el rector de la Universidad de la República y su equipo. Ya lo habíamos hecho durante la campaña para el rectorado y en esa reunión, bueno, se confirmó que efectivamente este rectorado no tiene interés en avanzar con el proyecto como estaba planteado anteriormente, que suponía la división del parque y la venta parcial y la construcción de torres en ese predio. Y en definitiva alientan un proceso de discusión interna, democrática de la Universidad de la República acerca del destino del predio de veterinaria, junto con, o pensándolo en el marco de la infraestructura y las necesidades que tiene la Universidad de la República para con sus edificios y servicios. De ese modo, a su vez, el rector y su equipo entienden que la sociedad civil no puede permanecer ajena a esto. De hecho, hemos estado en la defensa del predio. Y bueno, en esta fase nueva a iniciar, entienden que justamente por tratarse de un predio ubicado en el área central de Montevideo, que tiene estas características del punto de vista como equipamiento verde, asimismo histórico, de la propia historia de la educación terciaria en el Uruguay, bueno, se entiende que hay un papel para jugar junto, por supuesto, con la Intendencia de Montevideo, rectora de las actividades y desarrollos que se hagan en la ciudad. Hacemos a Jorge, también le preguntamos por la Intendencia, ¿qué visualizan que puede desarrollarse allí? Bueno, tuvimos también en la Intendencia una entrevista con las responsables, digamos, de urbanismo y de planeamiento, y también, digamos, nos dieron un poco la seguridad de que la Intendencia en ese momento no tiene interés en seguir desarrollando el proyecto que estaba planteado, un proyecto muy denso, muy fuerte y que, bueno, nos generó la inquietud que nos generó a los vecinos y a la gente, digamos, de la vuelta. Ramiro, contanos un poquito de detalles de ese predio, qué se puede hacer y qué ven los vecinos, este grupo ciudadano, y cómo se va a desarrollar esta participación a partir de ahora. Bueno, nosotros justamente lo que demandamos desde el principio fue generar una discusión seria por parte de las autoridades de la UDELAR, de la Intendencia y de la Junta Departamental de Montevideo, que era quien tenía el tratamiento, el proyecto, que lo devolvió a la Intendencia, y la Intendencia en esa reunión que mencionaba Jorge nos aseguró que no va a responder a las observaciones hechas por la Junta porque el proyecto ya no está en juego. Básicamente consideramos que hay que problematizar esto, es decir, hay que complejizar y... A mí se me ocurre fácilmente un pulmón verde, parque, lugar para jugar, recrearse. Bueno, pensamos que efectivamente tiene que confirmar su condición de espacio público, de acceso público, como un parque, con equipamientos. Ya actualmente funcionan algunos servicios de la UDELAR y efectivamente pueden instalarse otros, sean de la UDELAR, que sería muy deseable, como de otros organismos del Estado. Por lo tanto, el parque con usos compatibles entendemos que es el destino que debe tener y que esa discusión democrática internamente de la Universidad de la República, pero donde la ciudadanía podrá tener su papel, nos parece el camino más rico para llegar a algo que efectivamente sea en favor de la ciudadanía en su totalidad.
Gracias Ramiro, gracias Jorge. Rosina, volvemos contigo, seguramente como lo hemos hecho hasta ahora seguiremos informando de las actividades de este grupo, invitando a la gente a sumarse porque como lo han planteado en otros momentos es patrimonio y lo han incluido dentro del patrimonio de la ciudad a defender. Rosina, seguimos contigo. Último bloque de MB Noticias, continuamos con la información. Y les contábamos que terminó ayer la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que además incluyó presentaciones de libros, talleres, recitales y otras alternativas para todas las edades. La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quirin, reflexionó sobre la importancia de este espacio y además hizo un balance. Acá estamos en el cierre de esta feria que este año tuvo la particularidad que se extendió por 17 días, que es un poco más de lo habitual, de manera que también recibió más público. Realmente ese es un encuentro muy estimulante, todo lo que tiene que ver con el encuentro de autores nacionales, extranjeros, todo lo que por supuesto es ese espacio de tanto impulso que tiene que ver cuando se encuentran los escritores y el público. Es un poco esto de reaccionar juntos a la lectura de un mismo libro, de una reflexión, y creo que siempre decimos que parte del valor de esta feria, más allá de la agenda y de la coyuntura de mercado, tiene que ver con eso, es una posibilidad de abrir nuevos mundos, nuevas puertas de acceso a la lectura. Y básicamente este año tuvimos un récord, más de 200 actividades, se recibió más de 40 autores y referentes extranjeros, abrió en el Teatro Solís el 25 de septiembre con Isabel Allende presentando su última novela y después hablamos realmente de una larga lista con perfiles muy distintos, desde Fernanda Ampuero, la ecuatoriana, a escritores argentinos muy importantes del presente como Luciano Lamberti, como Federico Falco, que es un autor, los dos cordobeses, en el caso de Federico Falco, una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea, que se cruzan con emergentes, con referentes locales. Hubo mesas dedicadas a los grandes tótems de la literatura uruguaya, como Mario Benedetti, como Cristina Peri Rossi, qué implica leer en Uruguay, editar en Uruguay, y mesas de encuentro que realmente es interesante para pensar qué estamos leyendo, cómo nos estamos viendo. Finalmente se firmó el acuerdo de paz en Gaza tras una breve escala en Israel en la mañana de este lunes, donde además brindó un discurso ante el Parlamento israelí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la localidad costera de Sharm el-Sheikh, esto es en Egipto, para allí copresidir esta cumbre de paz que terminó con la firma, junto a su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi y una veintena de líderes de distintos países y organizaciones internacionales. Hamás liberó hoy 20 rehenes como parte de este acuerdo de paz que se firmó hace minutos. Los presidentes de Estados Unidos y Egipto firmarán un documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza en presencia de los dirigentes de una veintena de países, entre los que se destacan varios líderes europeos, como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez o la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni, además del secretario general de la ONU Antonio Guterres. También participan los líderes de Jordania y de los países árabes del Golfo, así como de países musulmanes como Pakistán e Indonesia, pero no serán parte del evento ni gobernantes de Israel ni representantes de Hamás. Durante su discurso en el Parlamento israelí, que se vio interrumpido por la protesta de dos legisladores que fueron obligados a retirarse, Donald Trump afirmó que hoy es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada, que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de una era de terror y muerte. Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio, añadió entre aplausos constantes, mostrando además su profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para liberar a los rehenes. Donald Trump advirtió que Estados Unidos tiene el ejército más grande y poderoso de la historia del mundo y que cuenta con armas con las que nadie jamás ha soñado, al tiempo que destacó que la ayuda militar brindada a Israel lo ha hecho un país más poderoso. Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que su país ha logrado detener 8 guerras en 8 meses, hecho que fue destacado por las autoridades israelíes, que no solo elogiaron el rol de Donald
Donald Trump en el acuerdo logrado, sino que aseguran que insistirán el año próximo en candidatearlo al Premio Nobel de la Paz. Volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. La Cámara de Diputados continúa desde esta mañana con la votación del proyecto de ley de presupuesto en particular, artículo por artículo. Este jueves 16 a la hora 23:59 vence el plazo de 45 días que le otorga la Constitución para aprobar el proyecto y enviarlo al Senado. La Asociación de Funcionarios Electorales se declaró en preconflicto y no descarta tomar medidas que afecten las elecciones universitarias del 12 de noviembre. El Partido Nacional resolvió convocar a la Comisión de Salud al presidente de ACE, Álvaro Danza, para saber qué decisión tomará respecto a su trabajo en el organismo y en instituciones de asistencia médica privada. El director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente INISA, Daniel Radío, dijo a MBD Noticias que en la institución hay margen para la esperanza en el trabajo con adolescentes privados de libertad. El presidente Yamandu Orsi participó este domingo en las actividades conmemorativas del 200 aniversario de la batalla de Sarandí en Sarandí Grande, departamento de Florida. El director nacional de Educación, Gabriel Kirichi, dijo que la forma más democrática de celebrar el pasado es con cada localidad y conociendo su historia. Finalizó ayer la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, que incluyó presentaciones de libros, talleres, recitales y mucho más. La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quirin, reflexionó sobre la importancia de este espacio e hizo un balance de esta última edición. Tras la breve escala en Israel en la mañana de este lunes, donde brindó un discurso ante la Knesset, el Parlamento israelí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a la localidad costera de Sharm el Sheikh, en Egipto, para copresidir una cumbre por la paz en Gaza, junto a su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi y una veintena de líderes de distintos países y organizaciones internacionales. Hamas liberó hoy 20 rehenes como parte del acuerdo de paz que firmará este lunes con Israel en Egipto.